Iniciaremos ahora la unidad relacionada con el diagnóstico de cáncer, dirigido hacia las bases para el cuidado de enfermería. En esta ocasión resumiremos brevemente de lo que se tratan las biopsias. Iniciemos recordando que el diagnóstico de cáncer tiene dos objetivos específicos: confirmar el diagnóstico como tal de la enfermedad y definir el tratamiento y el pronóstico a partir de la definición de histología, el grado tumoral, las pruebas de inmunohistoquímica y determinar así el estadio de la enfermedad. Las biopsias son una forma diagnóstica dedicada a la remoción y el análisis histopatológico de una muestra de tejido. Existen diferentes técnicas. Está la biopsia por punción a través de aguja fina o BACAF, donde la muestra es tomada a través de una aguja por aspiración utilizando una jeringa. Lógicamente el material que se obtiene es líquido o semilíquido y es específico para estudio de tipo citológico. Se aplica esta técnica en nódulos linfáticos, lesiones superficiales de cabeza y cuello porque tienen características de acúmulo de líquido en las glándulas tiroides, en mamaria y en los nódulos hepáticos. Como vemos en la imagen, es guiada por ecografía o para específicamente mamas, es también guiada por mamografía. La segunda técnica es la biopsia con TrueCut o denominada también la punción con aguja gruesa. Como se observa en la imagen, esta técnica utiliza pistolas automáticas. El tejido que se obtiene es sólido, es una muestra tisular y su tamaño depende del tamaño de la aguja. Es un procedimiento doloroso y por ello requiere sedación y anestesia o anestesia local. Es utilizado en lesiones de mama, también ante la sospecha de cáncer de próstata, y es guiado también utilizando ecografía o mamografía. Otra técnica es la biopsia excisional guiada con arpón. El arpón es este tipo de aguja que observamos en la diapositiva y generalmente se utiliza combinado con mamografía porque es útil para tomar muestras en lesiones de mama que no son palpables pero que mamográficamente sí son visibles. Es una técnica muy específica, se obtiene muestras de tejido sólido. En cáncer de piel también se utiliza la biopsia excisional, donde toda la lesión es removida. Usualmente este es el único tratamiento que se le da a estas lesiones, por lo tanto el procedimiento tiene fin diagnóstico y terapéutico. También están las biopsias incisionales, en donde la muestra solamente es un fragmento de la lesión, por tanto el procedimiento tiene único fin diagnóstico. ¿Cómo se conservan estas muestras? Tenemos que inicialmente comprender que hay dos grandes grupos de muestras: los que se procesan como material fresco y los que se procesan como un material fijado o conservado. El tejido se analiza específicamente a través de pruebas de inmunohistoquímica y determinaciones moleculares y genéticas. Y los biomarcadores que se utilizan son las proteínas, el ADN y el ARN mensajero. Entonces, para preservar el ARN mensajero y todos los procesamientos que requieran material fresco, se aplican unas recomendaciones muy específicas. Generalmente estas muestras nos van a salir del quirófano. Entonces, de las piezas que se obtengan por biopsia deben ser enviadas lo más pronto posible hacia el servicio de patología. Es decir, que debe haber un protocolo claro de transporte entre el servicio de cirugía y el servicio de patología.
El proceso no debe durar más de 1 hora entre la extracción del tejido y la entrega en el laboratorio para iniciar su procesamiento. El objetivo específico de esto es prevenir la isquemia. Con la isquemia se afectan sobre todo las pruebas inmunohistoquímicas. Por ejemplo, el HER2 en cáncer de mama disminuye la posibilidad de que sea detectado si el tejido no ha sido adecuadamente procesado. Las piezas deben ser señaladas. Generalmente se utilizan suturas como vemos en la imagen. También se pueden utilizar grapas o tinta porque usualmente se pueden sacar diferentes fragmentos o aunque sea un solo fragmento se debe conocer la posición. Entonces el cirujano cuando lo extrae de una vez debe implementar algún sistema de marcación para que el patólogo comprenda exactamente cómo está ubicado ese tejido. También se deben seguir todas las pautas de bioseguridad y de esterilidad. Por ejemplo, la contaminación con microorganismos o otros productos que pueden dañar las muestras, pueden afectar sus resultados. También es necesario que en material fresco, apenas se extrae, se envuelva en una gasa humedecida en solución salina y se introduzca inmediatamente en el envase. En la imagen observamos uno de los posibles envases, entonces existen de diferentes tamaños y lo que debe hacerse es una relación adecuada entre el tamaño de la muestra y el tamaño del frasco. En este caso, en procesos de material fresco y de ARN mensajero, no se hace ningún otro tipo de fijación de la muestra, únicamente solución salina o envolverlo en la gasa humedecida en esta misma solución. Junto con la muestra se debe entregar un formato de información que es la base para el informe patológico. Y lógicamente todas las muestras tienen que ir completamente identificadas. En todas las muestras de biopsia que sean para procesamiento de material fijado, se debe entonces hacer la fijación. ¿Cómo diferenciar unas de las otras? En cada servicio de cirugía o donde se realicen procedimientos para obtener biopsias, debe haber un protocolo bien definido que permita diferenciar qué muestras de qué tejidos o ante sospecha de qué tipos de cáncer se deben separar. Cuando se necesita entonces hacer la fijación específica, se utiliza la solución de formol al 10% tamponado con fosfato a pH neutro. Este es el fijador más utilizado y es el que ayuda a conservar la muestra sin deteriorar todo lo que habíamos dicho ya sobre todo las proteínas y la información inmunohistoquímica que se obtendrá de este tejido. El volumen de fijador debe ser al menos 10 veces el volumen del tejido a fijar. Entonces observamos que la muestra tiene que quedar totalmente sumergida en el fijador y la acción de la fijación empieza inmediatamente, pero tiene que alcanzar también un tiempo entre 6 horas a 24 horas según el grosor de esa muestra. El proceso de fijación se hace inmediatamente, se obtiene o se extrae el tejido del cuerpo para minimizar la posibilidad de que se destruyan las células y que esto afecte el resultado. No se recomienda introducir esa muestra en ningún sistema de temperatura, o sea, ni para conservarla en temperatura ambiente, ni para enfriamientos. Se debe dejar por fuera, conservándola a una temperatura ambiental y entregarla lo más rápido posible al laboratorio. La muestra no debe ser muy gruesa, esto es una recomendación específica para los cirujanos. Se recomienda que el grosor sea de 3 a 5 milímetros para que el formol logre fijar incluso las zonas centrales de esa muestra. El tiempo de fijación, como les decía, depende entonces del volumen y del tipo de muestra, pero en general
como mínimo se necesitan 6 horas y como máximo 24 horas. Menos tiempo no alcanza una fijación adecuada y se puede destruir durante el procesamiento, y más tiempo habrán muerto algunas sustancias o desaparecido y no va a ser un diagnóstico correcto. Finalmente, el informe de patología siempre llevará como mínimo estos dos grupos de información. Por un lado, los parámetros morfológicos, donde se define el tamaño, el tipo y el grado histológico de la muestra, si había o no había relación con posiblemente invasión linfática y vascular, y si había márgenes limpios o estaban afectados. Es decir, que el borde de esas muestras idealmente tiene que salir libre de células tumorales, entonces esto lo va a describir el informe morfológico. Adicionalmente, se describen algunos factores pronósticos y predictivos a partir de pruebas inmunohistoquímicas. Por ejemplo, para un cáncer de mama, usualmente se describen si hay receptores hormonales de estrógenos o de progestágenos o ambas, y en qué porcentaje se presenta. El Ki-67, que es un marcador específico, y entonces en qué porcentaje de núcleos se expresa. El HER2 lo ubicará y lo clasificará como negativo, equívoco o positivo, y los resultados específicos de las pruebas de FISH o hibridación in situ y el perfil genético. Esto, repito, es específico para cáncer de mama y lo veremos más adelante. Muchas gracias por su atención. Si quedaron dudas de esta breve información, por favor escriban en el foro o nos vemos en el encuentro sincrónico.